Presente, eh, compañeros y profesor, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a presentar lo que es el informe de la aplicación de la electrodinámica en la ingeniería de sistemas. Somos de la Facultad de Ingeniería y de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas en la asignatura de Física Electrónica a cargo del docente Marín Rengifo Kelman Whitman. Somos de tercer ciclo de la sede del Valle GTP. A continuación, presentaré los integrantes, que son Faustino Cotrina, Víctor Ricardo, Revilla Llanos, María Esmeralda, Rodas Correa, Andrés Enrique, Serrano Mori, Jesús Alberto, Santalén Carranza, Eber Nilton y Vázquez Mejía, Diego Manuel. A continuación, mi compañero hará una breve presentación del contenido de nuestro informe. Bueno, continuando con la exposición, tenemos una pequeña introducción a la electrodinámica, que nos dice que es conocida por ser una pieza fundamental de la física que estudia los fenómenos que emergen de las interacciones entre campos electromagnéticos y partículas cargadas eléctricamente en el ámbito de la ingeniería de sistemas. La electrodinámica se convierte en una herramienta poderosa para el desarrollo de sistemas avanzados. También el objetivo de este informe es explorar a profundidad las aplicaciones de la electrodinámica dentro de la ingeniería de sistemas, analizando cómo este campo de la física ha influido en el desarrollo de las tecnologías innovadoras. También a través de este informe se espera proporcionar una base sólida para comprender el papel crucial de la electrodinámica en el diseño y desarrollo de sistemas más complejos y sofisticados, así como su importancia en la evolución de la ingeniería de sistemas. Ahora que tenemos con nuestro marco teórico, donde nos hacemos la pregunta de qué es la electrodinámica. Bueno, la electrodinámica es una rama de la física que se encarga del estudio de movimiento de las cargas eléctricas y interacciones si se tiene un gran conjunto de partículas con un momentum pequeño. Se puede usar la electrodinámica clásica que se basa en las leyes de Newton y la ley de Maxwell para describir su movimiento y las interacciones entre ellas a nivel macroscópico. Por otro lado, si el momentum de las partículas es grande y el número de partículas es pequeño, es necesario considerar los efectos relativistas y cuánticos en su movimiento. Continuando con la historia de la electrodinámica, las leyes que describen la dinámica de las partículas cargadas se descubrieron desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, cuando nació el concepto de corriente eléctrica como resultado del trabajo experimental y teórico de muchos científicos. Bueno, ahora tenemos una pequeña línea de tiempo donde mostramos los físicos que contribuyeron a la electrodinámica. Como primer científico tenemos a Alexandro Volta, que fabricó la primera pila voltaica en los albores del siglo XIX. Con ella obtuvo una corriente continua cuyos efectos comenzaron a estudiarse de inmediato. Como segundo físico tenemos a André Marie Ampère de 1725 a 1836, el cual es el físico que logró establecer matemáticamente la relación entre corriente y magnetismo con la ley que lleva su mismo nombre. Luego tenemos al físico Hans Christian Ørsted de 1777 a 1851, que en 1820 el físico pudo revelar gracias a sus experimentos la conexión entre las cargas eléctricas en movimiento y el magnetismo. Luego tenemos al físico George Simon Ohm de 1789 a 1854, que investigó cuantitativamente la forma en que los materiales conducen la electricidad. También desarrolló el concepto de resistencia eléctrica y su relación con el voltaje y la corriente. Luego tenemos a Michael Faraday, que descubrió a Michael Faraday, que fue de 1791 a 1867, que descubrió una forma de generar corriente mediante movimiento relativo entre una fuente de campo magnético y un circuito cerrado. Y por último tenemos a James Clerk Maxwell de 1831 a 1879, que creó la teoría del electromagnetismo, que unía todas las leyes descubiertas y explicaba los fenómenos conocidos hasta el momento. Además, Maxwell predijo varios efectos con sus ecuaciones que luego fueron confirmados. En conjunto, también las contribuciones de esta persona fueron fundamentales para el desarrollo y comprensión
la electrodinámica, proporcionando una base sólida para la tecnología moderna y los avances científicos relacionados con la electricidad y el magnetismo. Bueno, eso ha sido todo por los físicos que contribuyeron. Ahora continuará mi compañera con la explicación de las leyes. Las leyes de electrodinámica. Entre ellas tenemos las leyes. La primera es la ley de Gauss en el campo eléctrico. Se dice que es una ley fundamental en electrodinámica que establece una relación entre el flujo del campo eléctrico a través de una superficie encerrada y la carga eléctrica contenida dentro de esta superficie. También tenemos la ley de Gauss en el campo magnético. Se puede decir que la ley de Gauss es para imanes que establece un flujo magnético a través de una superficie cerrada, donde esta es cero y una de las cuatro ecuaciones de Maxwell que subyacen en la electrodinámica clásica. Como tercera ley tenemos la ley de Faraday, que esta es conocida como la ley de inducción a la electromagnética, la cual describe la cantidad de fuerza electromotriz o voltaje incluido en un conductor debido a la inducción electromagnética. En la siguiente diapositiva tenemos la cuarta ley, que es la ley de Ampere-Maxwell, donde esta establece una circulación del campo magnético alrededor de un camino encerrado, donde es igual a la corriente eléctrica que atraviesa la superficie encerrada por el camino, más la variación temporal del campo eléctrico en esa superficie. Como última ley tenemos a la ley de Lorentz, donde también es conocida como la fuerza de Lorentz. Es una ley fundamental en la física que describe la fuerza que ejerce un campo electromagnético sobre una partícula cargada o una corriente eficaz. Le doy paso a mis compañeros. Ahora, si nos adentramos en lo que son las aplicaciones de la electrodinámica en ingeniería de sistemas, tenemos primero lo que es la electrónica de comunicaciones. Aquí se encuentran presentes todos los sistemas de telecomunicación. Y este mismo sistema viene a ser un conjunto formado por una fuente de información, un transmisor, un canal, un receptor y un destino. El transmisor se acopla a la señal generada por la fuente para que logre ser transmitida por el canal. Luego el canal viene a ser un medio que con frecuencia se atenúa, también distorsiona y añade ruido a la señal transmitida. Y por último el receptor recibe esta señal que luego llega por el canal y la envía hacia su destino. Entonces la señal generada por la fuente abarca la información que se quiere transmitir y generalmente no modula a ninguna portadora. Es decir, que esta banda base, si se considera un canal de telecomunicación que no soporta la transmisión en banda base. Como ejemplos destacados de esta misma aplicación, tenemos lo que vienen a ser los diseños de antenas. Los antenas son dispositivos que definen señales eléctricas en ondas electromagnéticas y viceversa, lo que las hace esenciales para las comunicaciones inalámbricas y la transmisión de información. Cuando los ingenieros hacen uso de estos principios de electrodinámica, pueden diseñar antenas que sean eficientes en la transmisión y recepción de señales. Siguiente ello, en los detalles de la aplicación de la electrodinámica en este ejemplo, primero tenemos lo que es la teoría de la antena, en donde la electrodinámica proporciona una base teórica para comprender cómo funcionan las antenas, ayuda a inspeccionar el campo electromagnético emitido por la antena, la radiación y la propagación de ondas electromagnéticas. Siguiente a ello está lo que es la radiación y directividad, en donde esta rama de la física nos permite comprender cómo una antena irradia energía electromagnética en el espacio. La eficiencia y la directividad de la antena se pueden evaluar utilizando conceptos como densidad de potencia radiada y directividad. Siguiente a ello tenemos lo que es la impedancia de entrada. La electrodinámica también se utiliza para analizar la impedancia de entrada de una antena. Esto, cómo se adapta a una antena, una fuente de señal o una línea de transmisión. Siguiente a ello tenemos lo que es el diseño de radiantes, en donde la electrodinámica se aplica al diseño del elemento radiante de una antena, que es el componente responsable de irradiar y recibir ondas electromagnéticas. Y los principios se utilizan para diseñar ciertos elementos radiantes como el dipolo, el monopolo, la antena de parche,
la antena de ranura y la antena reflectora, entre muchos más. Y por último tenemos lo que es el modelado y simulación, en donde la electrodinámica es esencial por el modelado y la simulación de antenas, ya que el software del mercado le permite realizar simulaciones electromagnéticas para calcular y optimizar el rendimiento de la antena en términos de directividad, ganancia, ancho de banda, polarización y eficiencia. Luego tenemos otro ejemplo de esta misma aplicación, el cual es el desarrollo de sistemas de radar. Estos sistemas hacen uso de la electrodinámica que luego aplican en la generación, propagación y detección de ondas electromagnéticas para detectar y seguir objetos. En los detalles de este ejemplo tenemos lo que es la generación y transmisión de señales, en donde los sistemas de radar utilizan la electrodinámica para generar y transmitir señales electromagnéticas. Los osciladores y generadores de señales que siguen los principios de la electrodinámica se utilizan para generar ondas electromagnéticas a frecuencias adecuadas. Siguiente a ello tenemos lo que es la propagación de ondas electromagnéticas, en donde la electrodinámica nos permite comprender cómo se propagan las ondas electromagnéticas en el espacio y cómo interactúan con la materia. Los principios electrodinámicos se aplican para calcular y predecir la propagación de ondas dadas por la frecuencia, la distancia y las condiciones ambientales. Siguiente a ello tenemos lo que es la interacción de objetos y detección de eco, en donde la interacción de la electromagnética ocurre cuando las ondas electromagnéticas emitidas por un radar encuentran un objeto en su camino. Y por último tenemos lo que es la recepción y procesamiento de señal de entorno. Los ecos que reciben las antenas de radar son señales que contienen información sobre los objetos detectados, y la electrodinámica se aplica al diseño de receptores de radar que detectan y procesan estas señales de entorno. Ahora continuará mi compañero. Siguiendo con la exposición, hablemos de energías renovables. En el contexto de energías renovables, los ingenieros de sistemas van a utilizar la electrodinámica para comprender y controlar los fenómenos eléctricos y magnéticos en la energía no renovable, permitiendo diseñar sistemas de generación más eficientes y maximizando el aprovechamiento de fuentes renovables como la energía solar o eólica. Si hablamos de energías renovables, tenemos a la generación de energía eólica. En este contexto, la energía eólica, como sabemos, es una fuente de energía renovable que aprovecha el viento para generar electricidad, donde los ingenieros de sistemas utilizan la electrodinámica en la construcción y funcionamiento de los aerogeneradores, aquellos dispositivos encargados de convertir la energía cinética del viento en electricidad. En los detalles de aplicación de la electrodinámica tenemos al aerogenerador, que es un dispositivo que utiliza la energía cinética del viento para generar electricidad. Por siguiente tenemos el generador eléctrico, que va a convertir la energía mecánica en energía eléctrica. Siguiendo tenemos el sistema de control, que será el encargado de monitorear y ajustar los parámetros del aerogenerador, como la velocidad de rotación de las aspas. Siguiendo tenemos el rectificador, que será el dispositivo que va a utilizarse para convertir la corriente alterna en corriente continua. Por siguiente, tenemos el sistema de distribución y conexión a la red eléctrica. Como sabemos, después de generar electricidad mediante el aerogenerador, se requiere de un sistema de distribución y conexión a la red eléctrica, ya sea para transportar o suministrar la energía producida a los consumidores. Ahora hablemos de la generación de energía solar. Como sabemos también, la energía solar es una forma de energía renovable que aprovecha la radiación solar para generar electricidad, donde los ingenieros de sistemas van a aplicar la electrodinámica en la fabricación de células solares, aquellos dispositivos compuestos por materiales semiconductores que absorben la luz solar y generan electricidad mediante el efecto fotovoltaico. En los detalles de aplicación de la electrodinámica tenemos los paneles solares, aquellos dispositivos diseñados para capturar la energía solar y convertirla en electricidad. Luego tenemos la parte de absorción de fotones. Esto se refiere al proceso en el cual los materiales semiconductores presentes en los paneles solares van a absorber la luz solar y transferir la energía eléctrica a los electrones del material.
Ahora hablemos de la corriente eléctrica. Esto va a generarse cuando los electrones se desplazan en un circuito cerrado, impulsados por la absorción de fotones en los paneles solares o la rotación de las turbinas en los aerogeneradores. Si hablamos de los campos electromagnéticos, estos se van a generar cuando la corriente eléctrica fluye a través de los cables y componentes de los sistemas. Ahora, por último, tenemos a los inversores, que serán aquellos dispositivos utilizados en los sistemas de energía renovable para convertir la corriente continua generada por los paneles solares en corriente alterna. Ahora le daré paso a mi siguiente compañero que explicará una aplicación más de la electrodinámica en ingeniería de sistemas. Por consiguiente, tenemos a la electromovilidad. La ingeniería en sistemas interviene de manera fundamental en la electromovilidad, ya que se ocupa de la integración de los diferentes componentes y subsistemas necesarios para el funcionamiento de un vehículo eléctrico. La movilidad eléctrica ofrece importantes beneficios, ya que permite automóviles limpios, silenciosos y eficientes. Adicionalmente, ayuda al medio ambiente en el cambio climático, escasez de combustible y contaminación del aire. Como primer ejemplo de la electromovilidad tenemos a los motores eléctricos. Son máquinas capaces de convertir la energía eléctrica en mecánica. Son utilizados en vehículos eléctricos y se basan en los principios electromagnéticos. Y la electrodinámica proporciona fundamentos teóricos para entender el funcionamiento de estos motores y optimizar su diseño y eficiencia. A continuación tenemos los detalles de la aplicación de la electrodinámica en motores eléctricos. Como primer punto, principios electromagnéticos. Los motores eléctricos aprovechan las interacciones entre campos eléctricos y magnéticos para generar movimiento. Según la ley de Faraday y la ley Ampère, cuando una corriente eléctrica fluye a través de un conductor y se genera un campo magnético a su alrededor, a su vez, si su conductor se encuentra en un campo magnético, se inducirá en una corriente eléctrica en el conductor. Estos principios forman la base del funcionamiento de motores eléctricos. Hay dos tipos de motores eléctricos que son los motores de corriente continua y los motores de corriente alterna. Los motores de corriente continua, estos motores utilizan un sistema de escobillas y conmutadores para intervenir la dirección de corriente en el devanado del rotor. Esto crea un campo magnético que interactúa con el campo magnético producido en los imanes permanentes del estator, generando un par de torsión e impulsa el movimiento del motor. Como segundo tenemos a motores de corriente alterna. Los motores de corriente alterna utilizan un campo magnético rotativo generado en el estator mediante la alimentación de una corriente alterna. Ante todo esto tenemos la eficiencia y control. La electrodinámica también se aplica en el diseño y control de los motores eléctricos para mejorar su eficiencia y rendimiento. La regeneración de energía es un aspecto particularmente interesante en los motores eléctricos y en la electromovilidad de su capacidad de generar energía. Cuando el vehículo frena o desacelera, el motor puede causar como generador y convertir la energía cinética en energía eléctrica. Como segundo ejemplo tenemos la infraestructura de carga. La infraestructura de carga en la ingeniería de sistemas utiliza los principios de electrodinámica para comprender cómo fluye la corriente eléctrica a través de los conductores y cómo se generan los campos electromagnéticos en torno a los cables y equipos de carga. Esto les permite diseñar sistemas de cableados y conectores y dispositivos de carga que maximicen la eficiencia y transferencia de energía y minimicen las pérdidas. Ante esto tenemos los detalles de la aplicación de la electrodinámica en este aspecto. La transmisión y distribución de energía eléctrica. La electrodinámica es fundamental en el estudio de transmisión y distribución de energía eléctrica necesaria para cargar los vehículos eléctricos.
Se aplican principios electromagnéticos para diseñar y operar sistemas de generación y transmisión y distribución de energía eléctrica de manera eficiente y segura. Esto influye aspectos como la selección de conductores adecuados, la mitigación de pérdidas de energía durante la transmisión y la garantía de un suministro de energía confiable en los puntos de carga. Siguiente punto, conectores y sistemas de carga. Los puntos de carga de vehículos eléctricos requieren conectores y sistemas de carga que permitan la transferencia de energía de manera segura y eficiente. La electrodinámica se aplica en el diseño y desarrollo de sistemas considerando aspectos como la capacidad de manejar altas corrientes eléctricas y eficiencia de carga y seguridad en términos de protección contra cortocircuitos y sobrecargas y sobretensiones. Comunicación y control. La infraestructura de carga de vehículos eléctricos también implica sistemas de comunicación y control para supervisar y gestionar cargas. Estos sistemas se utilizan de la electrodinámica para medir energía consumida y controlar la potencia de carga y establecer comunicación entre el vehículo y el punto de carga. El punto de seguridad eléctrica. La electrodinámica desempeña un punto crítico en la seguridad eléctrica de los sistemas de carga. Esto implica diseño de protecciones contra descargas eléctricas, cortocircuitos y sobrecargas y otros eventos eléctricos no deseados. La electrodinámica se utiliza para comprender y prevenir estos problemas mediante la implementación de mecanismos y desconexión rápida, fusibles, dispositivos de protección y sistemas a puesta de tierra adecuados. Como último punto tenemos la carga bidireccional y almacenamiento de energía. La estructura de carga también puede incluir sistemas de carga bidireccional donde los vehículos eléctricos pueden no solo consumir energía, sino también devolverla a la red eléctrica. Esto se basa en los principios de la electrodinámica y permite utilizar a los vehículos eléctricos como sistemas de almacenamiento temporal y contribuyendo a la estabilidad y la gestión de la red eléctrica. Doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, siguiendo con la exposición, tenemos como última aplicación a la robótica. Gracias a los fundamentos de la electrodinámica, los ingenieros tienen la capacidad de crear sistemas de comunicación sin cables que posibiliten la transmisión de datos y órdenes entre las diversas partes de un robot. Además, los sensores electromagnéticos, como los sensores de proximidad o los sensores de campo magnético, se emplean para recabar información acerca del entorno y la ubicación del robot. Ante ello, tenemos los siguientes ejemplos de la misma aplicación. Robot de levitación magnética, donde los ingenieros de sistemas aplican los principios de la electrodinámica para generar y controlar campos magnéticos, además de manera precisa, donde utilizan bobinas o imanes para generar campos magnéticos o manipulan la intensidad y la dirección de estos campos para lograr la levitación y el movimiento del robot. Como detalles tenemos los siguientes. Como primer punto tenemos el diseño del sistema, donde los ingenieros comienzan por diseñar el sistema de levitación magnética en base a los requisitos y objetos específicos del robot. Como segundo, tenemos selección de materiales, donde se van a elegir ciertos materiales adecuados para los imanes y las bobinas electromagnéticas, donde esto se va a tener en cuenta las propiedades magnéticas, eléctricas y mecánicas necesarias para el funcionamiento óptimo del sistema. Como tercer punto tenemos el diseño de las bobinas electromagnéticas, donde los ingenieros diseñan las bobinas que van a generar los campos magnéticos necesarios para la levitación. Seguimos con control y alimentación, donde se va a desarrollar un sistema de control que regula la corriente y el voltaje suministrado de las bobinas electromagnéticas. Eso va a permitir ajustar y controlar la fuerza magnética aplicada a los imanes y, por lo tanto, controlar la levitación y el movimiento del robot. Como siguiente punto tenemos calibración y pruebas. Una vez construido el sistema, se va a llevar a cabo un proceso de calibración para ajustar y optimizar el parámetro del control. Esto implica realizar pruebas para medir la respuesta del sistema de diferentes corrientes, voltajes y posiciones del robot. Por último, como último punto tenemos a la implementación y optimización,
Después de la calibración inicial, se va a realizar la implementación del sistema de levitación magnética en el robot. Como siguiente ejemplo, tenemos el robot submarino magnético, donde además de comprender el flujo de corriente eléctrica y la generación de campos electromagnéticos, la aplicación de los principios de la electrodinámica en la ingeniería de sistemas también va a permitir diseñar y optimizar sistemas de energía eléctrica. Los ingenieros utilizan estos conocimientos para desarrollar sistemas de distribución de energía eficientes, minimizando las pérdidas de energía y asegurando un suministro confiable. Asimismo, pueden identificar y solucionar problemas relacionados con interferencias electromagnéticas, donde va a garantizar el funcionamiento adecuado de los equipos y dispositivos electrónicos. Esa comprensión de la electrodinámica es esencial en el ámbito de la ingeniería de sistemas, ya que va a permitir el desarrollo y la mejora de tecnologías que hacen posible la transmisión de energía eléctrica de manera eficiente y confiable con diversos ámbitos de la vida cotidiana. Siguiendo con los detalles. Tenemos como primer punto el diseño del sistema electromagnético, donde los ingenieros de sistemas trabajan en el diseño del sistema electromagnético del robot submarino. Como siguiente tenemos generación de campos magnéticos, donde se van a emplear fuentes de alimentación y controladores específicos para generar campos magnéticos controlados en el entorno submarino. Seguimos con control de la dirección y fuerza magnética, donde los ingenieros desarrollan algoritmos y sistemas de control que van a permitir ajustar la dirección y fuerza del campo magnético generado. Con el siguiente punto, que es detección y seguimiento de objetos, donde los sistemas de detección y seguimiento son esenciales en un robot submarino magnético, donde se van a utilizar sensores como magnetómetros o sensores de corriente para detectar la presencia de objetos metálicos y medir la intensidad y dirección de los campos magnéticos generados. Con el siguiente punto es retroalimentación y corrección, donde se va a basar en datos recopilados por los sensores, los sistemas de control que puedan ajustar los campos magnéticos para mantener el control preciso sobre los objetos o adaptarse a las condiciones cambiantes en el entorno submarino. Como último punto tenemos la integración con otros sistemas, donde la electrodinámica en un robot submarino magnético se integra con otros sistemas, como los sistemas de navegación, comunicación y energía. Por último, en conclusión, hemos digo que la electrodinámica desempeña un papel esencial en el campo de la ingeniería de sistemas, siendo aplicada en una amplia gama de áreas de aplicaciones, desde la generación de ondas electrodinámicas hasta el diseño de sistemas de carga para vehículos eléctricos y robots submarinos magnéticos. Este mismo proporciona los fundamentos teóricos y las herramientas necesarias para comprender y manipular los fenómenos eléctricos y magnéticos. Asimismo, se prevé que la electrodinámica continúe siendo una herramienta crucial en el futuro, ya que seguirá influyendo en el desarrollo de tecnologías innovadoras. Bueno, en conclusión, la electrodinámica juega un papel clave en la optimización del diseño y funcionamiento de dispositivos y sistemas en el ámbito de la ingeniería de sistemas. Muchas gracias, profesor. Esto ha sido todo.